Mientras meditabas en la semana sobre las distintas dinámicas, sobre las cosas que nos presenta la vida, como oraba Mauro, por las distintas decisiones que tenemos que tomar día tras día, y pensaban en qué título, qué nombre ponerle a este pensamiento, y se me venía a la cabeza solo la palabra decisiones, decisiones que determinan nuestro destino. Y bueno, en el transcurso de la semana y también en el transcurso de nuestras vidas, en la etapa de nuestra vida, tomamos decisiones, ¿no? Cada paso que damos, tomamos una decisión. Para venir acá tuvimos que tomar la decisión de tener la fuerza, las ganas de levantarnos y poder venir a hacer memoria de él. También decisiones para ponernos de novio, para casarnos, y nosotros tomamos la mejor parte, ¿no? La decisión de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador y poder venir en este momento a hacer memoria de Él. Sí, si miramos un poquito más atrás, el país se dividía en dos y había que tomar decisiones, ¿no? Tanto a nivel político como también nosotros para qué lado ir. Estaban lo de los pañuelitos verdes, lo de los pañuelitos celestes y había que estar de un lado. Se tomaban decisiones en el país. Y si seguimos mirándonos un poquito más atrás, había que tomar decisiones quién iban a ser nuestros representantes, ya sea los kirchneristas, los macristas o algún otro. Había que tomar decisiones para poder elegir bien. Pero si seguimos muchísimo más atrás, el país, el mundo se dividía en dos, iba a haber un antes y un después. Hace 2000 años atrás había que tomar decisiones si condenar o no al Hijo de Dios, al enviado de nuestro Dios, al mismo Señor Jesucristo. Por eso vamos a buscar en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 27, un pasaje, una porción bíblica muy conocida por ustedes, de cómo el Señor Jesús fue sentenciado a muerte, cómo el Señor Jesús fue de camino hacia la crucifixión. Y en el transcurso del camino, en esos vaivenes, se tomaron muchas decisiones, hubo muchas charlas en el camino. Entonces vamos a leer capítulo 27 de Mateo, versículo 1 al 8, que dice así: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Seguimos en el versículo 11, que dice así: entonces pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusados por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Versículo 17 dice: reunido pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengan nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Por los principales sacerdotes y los ancianos, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron:
a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y por último, versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido y le llevaron a crucificarle. Mientras meditaba en estos versículos, quizás hay más, pero pude resaltar 5 decisiones que se tomaron allí en el camino, ¿sí? Y la primera decisión que quiero que resaltemos es la decisión que tomó el pueblo, la decisión de la negación. Dice el versículo 22 y 23, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y más y más: sea crucificado. ¿Sí? La misma gente con que Cristo le había dado de comer, con que Cristo había hecho milagro entre medio de ellos, estaban pidiendo que el Señor Jesucristo sea condenado, sea crucificado, que lo maten. ¿Sí? Todos ellos estaban pidiendo que el Señor Jesús vaya a la crucifixión. Y hoy en día hacemos lo mismo, ¿no? Tanto los que no son hijos de Dios como los que sí somos hijos de Dios, muchas veces no queremos que Cristo sea el centro de nuestra vida y lo negamos, ¿sí? No queremos saber nada de Dios, no queremos que esté en medio de nosotros, de nuestra familia, ni de la sociedad. No queremos que sea el centro de nuestra vida. Se mofan, nos mofamos de Él y a veces nos alegramos y nos divertimos con las maldades de nuestro corazón. Sí, pero la Biblia dice que todos somos pecadores y que estamos separados de Él. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Día tras día la gente no quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo, no quieren saber nada de Dios, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios se manifiesta día tras día en medio de ellos, y aún así no quieren saber nada de Dios. Y hoy tenemos el privilegio en esta mañana de tomar la mejor decisión, ¿no? De venir, de levantarnos y de venir y de hacer memoria de Él, de ese sacrificio allí en la cruz del Calvario. Primera decisión, la negación de un pueblo, la negación de no tener a Cristo en sus vidas, en su familia. El segundo punto, la segunda decisión, le puse la decisión de la indiferencia. Dice el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pilato la hizo fácil. Pilato directamente agarró agua y se lavó las manos. ¿Cuántas veces hemos hecho o hacemos nosotros hoy en día como Pilato? ¿Sí? Somos indiferentes a la voz de Dios y nos lavamos las manos. ¿Cuántas veces nos han invitado a venir a limpiar a la iglesia y somos indiferentes a eso? ¿Cuántas veces nos invitan a realizar algún ministerio y también somos indiferentes? Cuando leía esta porción, me recordaba, ¿no? Cuántas veces también fui indiferente al llamado, a la voz de nuestro Dios, a servir en algún ministerio, o algo sencillo, a acomodar los bancos, a limpiar los baños, lo que el Señor nos demande. Hoy en día el mundo, el país, está totalmente devastado
Está totalmente, no se puede salir ni siquiera a la esquina con tranquilidad o a la plaza, ¿sí? Los adolescentes, los jóvenes, hasta los mismos niños, no sé si acá pasa, seguramente que sí, pero cuando estaba en la hora feliz con los niños de 8 años, 7 años, ya son, se andan drogando, se andan, bueno, allá existe el Pocirrán, el Paco, y andan hablando con una jerga como si fuera algo natural. Está totalmente el mundo contaminado. Y sin ir más lejos, vemos a Israel, vemos a Colombia, vemos el hambre en Venezuela. Y esta misma pandemia que hace que nos destabiliza y trata de que nosotros caigamos bien profundo. Todos somos indiferentes en algún momento a la voz de Dios. Le damos la espalda a Dios y todo por nuestro pecado, por la maldad en nuestro corazón, ¿sí? La segunda decisión, la decisión de la indiferencia. Tercer punto, la tercera decisión, una decisión de no buscar a Dios, una decisión de sentirse de que no tienes perdón. Y es lo que hizo Judas, ¿no? Buscamos ahí, acompáñame con tu Biblia, el versículo 5 del mismo capítulo 27, dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, el discípulo de nuestro Señor, Judas, aquella persona que vivió con el Señor, que lo abrazó, que compartió ministerio, vio los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Es más, era el tesorero, él fue y se ahorcó. No buscó el perdón de nuestro Señor Jesús. Y hoy en día, por la desesperación que hay en el mundo, por creer que no tenemos perdón en Dios, por la maldad de nuestro corazón, muchas veces las personas toman esa decisión, la peor decisión de su vida, de cambiar una eternidad a una vida sin esperanza, sin Cristo, ¿sí? Tercera decisión, de no buscar ayuda y de sentirte de que no tienes perdón. Pero la cuarta decisión, déjame decirte que no todo lo dejó allí el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo tomó la cuarta decisión, una decisión de silencio, una decisión de ir allí a la cruz del Calvario. Buscamos el versículo 13 del mismo capítulo y 14, que dice así: Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. La decisión del silencio, la decisión de hacer su trabajo por la cual Dios le había encomendado, de ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mientras todos le gritaban, crucifícale, mientras todos le golpeaban, mientras todos le escupían, le maltrataban, se mofaban de él, lo injuriaban, él decidió gritar en silencio a favor de cada uno de nosotros, por amor a vos y por amor a mí, ¿sí? Cuando Dios en la eternidad veía al hombre sin esperanza, con destino al infierno, preguntó, ¿a quién enviaré? Y el Señor Jesús respondió, heme aquí, envíame a mí. Dice Isaías capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La decisión del silencio. No sé si ustedes alguna vez experimentaron cómo muere uno, o cómo cuando se carnea, digamos, cuando se carnea una ovejita. Tengo un abuelo que vive en el campo y cada vez que llegan su nieto mata una ovejita así para compartir con la familia. Y es impresionante cuando nos explica cada uno de nosotros, cuando vemos ahí, cuando le corta el cuello, la oveja no abre su boca, no hace ruido. Y el Señor Jesús hizo lo mismo por cada uno de nosotros. Qué bueno saber que el Señor Jesús no lo dejó todo allí. Tomó la decisión de hacer silencio, de tal forma que Pilato se maravillaba. Y en esta mañana nuevamente tenemos ese privilegio
de venir y poder participar de la cena con libertad, ¿sí? Podemos participar gracias a esa decisión de nuestro Señor Jesucristo de hacer silencio y de ir a la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. La quinta decisión, y por último, la quinta decisión fue la del Padre, fue la de nuestro Padre Celestial, que también tomó una decisión de hacer silencio. Un capítulo más atrás vemos en el capítulo 26, versículos 37 al 39, que dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús le dijo que su alma estaba muy triste, ¿sí? Y pedía que si era posible no pasar esa amargura, pero no que se haga su voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y hubo silencio en los cielos, ¿sí? Donde el Padre no respondió, porque te miraba a vos y me miraba a mí, no miraba a cada uno de nosotros. Y si seguimos un poquito más adelante, Mateo 27, versículo 46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, también 100% hombre, pedía a nuestro Padre Celestial: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y automáticamente se me viene el versículo Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana hemos tomado la mejor decisión de poder levantarnos y venir y hacer participar de esta cena, de esta fiesta, ¿no? Y también los que están en Zoom, de poder levantarse, prender la computadora y poder participar con nosotros de esta cena, de esta fiesta, ¿sí? Que en esta mañana podamos recordar a través de este pensamiento 5 decisiones, ¿no? Una decisión del pueblo de la negación, de no querer a Cristo en su vida, de no querer a Cristo que sea el centro, una decisión de indiferencia, la que tomó Pilato, y una decisión de sentirte que no tienes perdón, y la decisión de nuestro Señor Jesucristo de ir allí a la cruz del Calvario, de hacer silencio. Que podamos participar, y antes de participar de los símbolos puedas orar con el Señor y puedas, si te has sentido identificado con una de estas, puedas hablar con Él y poder participar de la cena de una manera digna como Él se merece. Que Dios bendiga su palabra.